Nunca pensé que tendría que protegerme de mi propia hija. Durante años creí que la familia era un refugio, un lugar donde uno baja la guardia. Me equivoqué. Una llamada, una frase, y de pronto entendí que alguien había cruzado una línea que no se cruza ni siquiera con sangre. No fue un error, no fue un malentendido, fue algo pensado, frío, calculado. Esa mañana supe que, si no hacía nada, perdería mucho más que dinero, perdería mi dignidad, mi seguridad, y quizás mi propia vida tal como la conocía. Nunca imaginé que tendría que elegir entre callar o enfrentar algo que podía destruir a mi propia familia. Y esa decisión no se toma sin consecuencias. Si alguna vez confiaste en alguien que no debía fallarte, quédate hasta el final. Si alguna vez te sentiste así, escribe yo en los comentarios. No para mí, para que otros sepan que no están solos. Soy Dolores Navarro Ruiz, pero todos me llaman Lola. Tengo 60 años, magistrada jubilada del Juzgado de Primera Instancia de Granada. 32 años de carrera judicial. Comencé en 1992. Apenas 28 años, la magistrada más joven de mi promoción en Granada. Algunos colegas mayores dudaban. Demasiado joven, decían. Demasiado idealista. Pero les demostré que estaban equivocados. Mi primer caso importante fue en 1994. Caso de fraude a ancianos. Un hombre, Fernando Delgado, vendía inversiones falsas a pensionistas. Renta garantizada del 12% anual, prometía. Recaudó 2 millones de pesetas de 20 víctimas. Luego desapareció. Cuando lo atraparon, su defensa argumentaba que era solo un mal negocio. Las inversiones fallaron, decían. No hubo intención criminal, pero yo estudié cada documento, cada promesa escrita, cada garantía imposible. Vi un patrón. Delgado elegía específicamente viudas ancianas, solas, vulnerables, sin familia que las protegiera. Y les mentía de forma sistemática. Esto no es inversión fallida, dije en sentencia. Es estafa premeditada contra población vulnerable. 8 años de prisión, restitución completa. Después del veredicto, una de las víctimas, la señora García de 82 años, se acercó, me tomó las manos. Gracias, magistrada. Mi difunto esposo trabajó 50 años, ahorró cada peseta, y ese hombre lo robó todo. Usted me devolvió mi dignidad. A partir de ese día entendí con claridad por qué había elegido la magistratura. No buscaba castigar por castigar, sino impedir que el abuso quedara impune, de restaurar dignidad. Y en 2015, el caso que casi me rompió. Una madre, Isabel Torres, perdió la custodia de sus hijos, porque el abogado de su exesposo presentó evidencia manipulada. Madre inestable, dijeron. Riesgo para los niños. Revisé la evidencia con cuidado. Vi inconsistencias, testimonios contradictorios, cronologías imposibles. Ordené una investigación independiente. Resultado: el exesposo había falsificado informes psicológicos, manipulado testigos, mentido bajo juramento. Esta es una de las corrupciones más graves de la justicia que he visto, declaré. Custodia restaurada a la madre. El exesposo enfrenta cargos de falsificación de evidencia y perjurio. Isabel recuperó a sus hijos. 3 meses después me envió una carta. Me devolvió mi familia. Nunca olvidaré su valentía al buscar la verdad cuando todos habían aceptado mentir. 32 años de casos como estos. 32 años defendiendo a los vulnerables, castigando a los abusadores, restaurando dignidad. Jamás pensé que ese conocimiento terminaría enfrentándome a mi propia sangre, porque todas esas víctimas, todos esos casos, todas esas sentencias, me prepararon para reconocer exactamente lo que Beatriz me hizo, y para saber con claridad qué hacer al respecto. Viví toda mi vida en Granada, siempre fue mi hogar, el lugar donde construí mi vida y mi carrera. El albaicín serpenteando por calles estrechas, Sierra Nevada vigilando al fondo. Mi casa está en el Realejo, barrio histórico, casa antigua de 2 plantas que compré hace 30 años, cuando todavía estaba casada, antes de que todo cambiara, antes de que mi esposo Miguel muriera. Fue hace 18 años, 23 de abril de 2006, una fecha que marcó un antes y un después en mi vida. Miguel había salido temprano esa mañana. Tenía una reunión importante en su firma de contabilidad. Besó mi mejilla. Nos vemos esta noche, amor. Cocinaré tu paella favorita. Sonreí. Te tomo la palabra. Fueron las últimas palabras que intercambiamos.
A las 11 de la mañana estaba en el tribunal. Caso de fraude menor. Rutina. De repente mi secretaria interrumpió. Cara pálida. Magistrada Navarro. Emergencia. Llamaron del hospital La Luz. Su esposo. Sentí como todo a mi alrededor perdía sentido en cuestión de segundos. Dejé el tribunal. Conduje como loca. 20 minutos que parecieron horas. Llegué a urgencias. Salió el doctor. Esa expresión que los médicos tienen cuando traen las peores noticias. Lo siento mucho, señora Navarro. Su esposo sufrió un infarto masivo. Murió antes de llegar al hospital. No pudimos hacer nada. 52 años. Demasiado joven. Un día aquí, al siguiente desaparecido. Me llevaron a verlo. Estaba en la camilla, quieto, tranquilo, como dormido, pero frío, tan frío. Sostuve su mano. Miguel, teníamos planes, retirarnos juntos, viajar, conocer nietos. No podías irte ahora, pero se había ido, y yo estaba sola. Llamé a Beatriz desde el hospital. Estaba en la universidad, segundo año de Derecho. Mamá, ¿por qué llamas? Estoy en clase. Beatriz, necesitas venir al hospital. Es papá. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No pude decir las palabras. Solo lloré. Mamá, ¿qué pasó? Tu padre murió. Infarto. Esta mañana. Un grito. Alto. Agudo. Dolor puro atravesando la línea telefónica. Llegó 30 minutos después, corriendo por los pasillos. Cabello desordenado. Maquillaje corrido por las lágrimas. Papá, gritó cuando lo vio. No, papá, despierta. Se lanzó sobre el cuerpo, abrazándolo, gritando, no me dejes, por favor, no me dejes. Tuve que separarla, sostenerla mientras se desmoronaba. Se fue, cariño, se fue. El funeral fue 3 días después. Catedral de Granada, 500 personas. Miguel era amado, por colegas, clientes, amigos, familia. Beatriz estaba destrozada. Durante la ceremonia no paró de llorar. Se aferraba a mí. Mamá, no puedo vivir sin él. Tenemos que ser fuertes, por él. No puedo, no sin papá. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Trabajaba durante el día, magistrada, profesional, controlada. Pero las noches eran una pesadilla. Casa vacía, cama fría, silencio donde antes había risa. Y Beatriz, mi pobre Beatriz, cambió después de la muerte de Miguel. Había sido una estudiante brillante, apasionada por la justicia, como yo. Pero tras perder a su padre perdió el rumbo, abandonó clases, falló exámenes. No puedo concentrarme, mamá. Cada vez que abro un libro de derecho veo a papá, recordándome estudiar, ayudándome con casos. No puedo. Necesitas terapia, cariño, dolor profesional. No, solo necesito tiempo, pero el tiempo no ayudó, empeoró. Comenzó a salir, fiestas, bebida, amigos que yo no conocía, que no aprobaba. Está siendo rebelde. La confronté. Estoy viviendo algo que papá ya no puede hacer. ¿Por qué debería desperdiciar tiempo en estudios cuando mañana podría morir también? Porque papá habría querido que terminaras la universidad, que hicieras algo con tu vida. No me digas que papá habría querido, tú no sabes, pero yo sabía. Miguel había estado tan orgulloso de Beatriz, su pequeña abogada, su princesa brillante, y ahora ella estaba tirando todo por la borda. Conoció a Javier en 3er año. Después de casi abandonar, apenas pasando las clases, él era estudiante de economía, atractivo, encantador, ambicioso, hablaba de hacer millones, de retirarse joven, de vivir sin preocupaciones, y Beatriz se enamoró, no del hombre, sino de la promesa, promesa de una vida sin dolor, sin lucha, sin recuerdos de un padre muerto. Javier tiene un plan, me dijo emocionada. Vamos a comenzar una empresa de importación, traer productos de China, venderlos en España, hacernos ricos. Beatriz, eres estudiante de derecho, no de negocios. El derecho es aburrido, y me recuerda a papá. Quiero hacer algo distinto. Has pensado esto con cuidado. Javier ha investigado todo, tiene contactos, experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Trabajó en importaciones antes, sabe cómo funciona. Pedí a Antonio que investigara a Javier, discretamente, porque algo me inquietaba. Los resultados fueron preocupantes. Javier había trabajado en una empresa de importaciones, pero fue despedido, por malversación sospechosa, sin cargos formales. Pero el registro estaba ahí. Se lo mostré a Beatriz. Mamá, siempre buscas lo malo en todo. Javier ya explicó eso. Fue un malentendido. El jefe lo culpó injustamente. ¿Y le crees?
Lo amo y confío en él. El amor y la confianza no son lo mismo. Para mí sí, debía haber insistido más, debía haber protegido a mi hija de un hombre que claramente la estaba usando, pero acababa de perder a Miguel, estaba exhausta, emocionalmente drenada. Y pensé, tal vez me equivoco, tal vez Javier es bueno para ella, tal vez la ayudará a sanar. Estaba muy equivocada. Javier no la ayudó a sanar, la empujó, poco a poco, a ver el dinero como un derecho, y no como algo que debía ganarse. Sembró una idea peligrosa, que esperar era injusto y que tomar antes de tiempo no era robar, sino adelantarse al destino. Un pensamiento venenoso, pero Beatriz lo absorbió, porque estaba vulnerable, perdida, buscando algo en lo que creer, y Javier le dio esa creencia que merecía el dinero ya, que esperar era injusto, que tomar lo que eventualmente sería suyo no era robar, era solo un adelanto. Y 12 años después, ese veneno terminaría floreciendo en una traición completa. Pagué la Universidad de Beatriz, Derecho en la Universidad de Granada, como yo había estudiado. Pensé que seguiría mis pasos, que sería abogada, tal vez magistrada. Pero Beatriz tenía otros planes. Se enamoró de Javier Torres en tercer año, estudiante de economía. Atractivo, ambicioso, una sonrisa que prometía mundos. Y yo tenía reservas, no por Javier en sí, sino porque Beatriz cambió cuando lo conoció, dejó los estudios. El derecho no es para mí, mamá. Quiero trabajar en negocios. Con Javier. Se graduó con dificultad. Nunca ejerció, y durante 12 años trabajó en proyectos que nunca despegaron, siempre pidiendo dinero prestado, siempre prometiendo devolverlo. Y yo siempre daba, porque era mi hija, mi única hija. Pero algo cambió el año pasado. Beatriz y Javier vivían en Málaga, intentando iniciar una empresa de importación. Nunca funcionó. Y hace 6 meses regresaron a Granada. Mamá, necesitamos un lugar temporal. Solo unos meses. Mientras encontramos apartamento. Por supuesto que dije que sí. Mi casa tiene 2 plantas. Ellos tomaron la planta baja. Yo, la planta alta. Coexistíamos. O eso pensaba, porque lo que no sabía era que durante esos 6 meses, Beatriz estaba planeando algo. Algo que lo destruiría todo. La llamada llegó un martes, 16 de marzo de 2024, un día que nunca olvidaré. Yo estaba en el supermercado, comprando comida para la semana, rutina normal, pensando en la cena que prepararía. Mi teléfono sonó. Beatriz. Hola, cariño. ¿Todo bien? Hola, mamá. Sí. Todo perfecto. De hecho, tengo noticias increíbles. Su voz sonaba extraña, demasiado alegre, forzada. ¿Qué noticias? Javier y yo nos casamos mañana, miércoles, una pequeña ceremonia en el registro civil. Me detuve en medio del pasillo. El carrito de compras quedó atrás. Mañana, ¿por qué tan repentino? Porque encontramos el apartamento perfecto en Barcelona. Un trabajo increíble. Para Javier, gerente de exportaciones. Buen salario. Necesitamos mudarnos rápido. Barcelona. Eso está lejos. Lo sé, pero es una oportunidad increíble. Y mamá, hay algo más. Mi estómago se contrajo. Algo en su tono. ¿Qué? Necesitábamos dinero para el depósito del apartamento. Y para la boda. Así que, usé tu cuenta bancaria. Espero que no te moleste. Silencio. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tu cuenta corriente. Transferí dinero a mi cuenta. 50.000 euros. Sé que suena mucho, pero... Beatriz, ¿cómo accediste a mi cuenta? ¿Recuerdas cuando estuviste en el hospital el año pasado? Por la neumonía, te pedí que firmaras unos papeles para poder manejar tus finanzas si algo te pasaba. Me diste poder. Hospital. Año pasado. Neumonía severa. 5 días hospitalizada. Apenas podía respirar. Beatriz trajo papeles. Solo firmas, mamá. Para emergencias. Firmé, porque confiaba en ella. Beatriz, ese poder era para emergencias médicas, no para tomar mi dinero. Lo sé, mamá, pero esto es una emergencia. Necesitamos comenzar una nueva vida. Y tú tienes dinero. Tu pensión es buena. Puedes vivir cómodamente. Respiré hondo. Tras más de 30 años aplicando la ley, 32 años manteniendo la calma en situaciones imposibles. ¿Cuánto tomaste exactamente? 50.000 de la cuenta corriente. Y bueno, había otra cuenta, ahorros. Tomé 70.000 de allí también. 120.000 euros. Mis ahorros de toda una vida. Pensión acumulada. Herencia de mis padres. Dinero para mi jubilación. Desaparecido. Beatriz.
Mamá, escucha, sé que estás molesta, pero lo necesitamos. Y hay algo más, todavía podía haber más. La casa en Camino de Ronda, la que rentas, la vendimos. La casa en Camino de Ronda, propiedad de inversión que compré hace 20 años. La alquilaba a una familia por 1.000 euros mensuales. Valía aproximadamente 350.000 euros. ¿Vendieron mi casa? Sí, usé el poder que me diste. Firmé los documentos. Conseguimos 300.000. Después de comisiones e impuestos. El dinero ya está en la cuenta de Javier. 520.000 euros en total, más de $500.000. Tomado, sin permiso, por mi propia hija, Beatriz. Eso es robo. No, mamá, es familia. Javier y yo te cuidaremos cuando seas mayor. Considéralo una inversión en nuestro futuro, que también es tu futuro. No me pediste permiso. Porque habrías dicho que no. Siempre dices que no cuando se trata de dinero real. Siempre tan cuidadosa, tan controladora. Controladora, después de darle todo durante 35 años. ¿Dónde están ahora? Saliendo de Granada. Vamos a Barcelona hoy. Boda mañana. Luego apartamento nuevo. Nueva vida. ¿Y yo? Tú estarás bien, mamá. Tienes la casa en el Realejo. Una pensión de 1.800 euros mensuales. Es más que suficiente para una mujer sola. Beatriz, necesito que vuelvas. Ahora, tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Ya está hecho. Mamá, te quiero, pero necesitas aprender a soltar, a confiar en que tomé la decisión correcta. Esto no es una decisión, es un crimen, es supervivencia, y algún día lo entenderá. Tengo que irme, te llamo desde Barcelona. Colgó, me quedé en medio del supermercado, el teléfono en la mano, el carrito a mi lado, gente pasando, el mundo continuando, mientras el mío se desmoronaba. Mi hija, mi única hija, a quien crié sola, a quien di todo, me había robado. Fue la traición, o darse cuenta de quién era realmente, lo que más dolió, y no solo dinero, sino confianza, seguridad, futuro. Dejé el carrito allí, salí del supermercado, conduje a casa en piloto automático. Cuando llegué la planta baja estaba vacía. Beatriz y Javier habían empacado todo, los muebles que les presté, la ropa, todo. Subí a mi habitación, abrí el portátil, entré a la banca en línea, cuenta corriente, 0 euros, cuenta de ahorros, 0 euros. Todo, se lo habían llevado todo. Y entonces recordé algo importante. La casa que Beatriz dijo haber vendido, Camino de Ronda. Esa casa tenía inquilinos. La familia Martínez, contrato de 3 años, aún vigente. Y legalmente no se puede vender una propiedad con inquilinos sin su conocimiento y consentimiento, lo que significaba que la venta era inválida. Y si la venta era inválida, pero Beatriz había recibido el dinero, eso no era solo robo, era fraude. Tomé el teléfono, llamé a mi abogado, Antonio Ruiz, amigo de 30 años, compañero de universidad. Lola, qué sorpresa, ¿cómo estás? Antonio, necesito verte, urgente. Mi hija acaba de cometer un delito grave, y necesito tu ayuda. ¿Delito, Beatriz? Sí, y no tengo tiempo para explicarlo por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Ahora. Voy en camino. Colgué, respiré hondo. 32 años como magistrado. Había visto este tipo de casos cientos de veces. Hijos robando a padres, ancianos explotados, confianza abusada. Nunca pensé que me pasaría a mí, pero ahora que estaba pasando, sabía exactamente qué hacer, porque ese día entendí que amar no siempre significa proteger, sino enfrentar la verdad. Y yo sabía exactamente cuál era el siguiente paso. Antonio llegó 40 minutos después, 62 años, pelo gris, gafas, un maletín de cuero gastado. Se sentó en mi sala, escuchó mientras le expliqué todo, cada detalle, cada transferencia, cada mentira. Cuando terminé, su rostro estaba pálido. Lola, esto es serio, muy serio. Lo sé, tienes documentación, todo. El poder original que firmé especifica solo uso médico, contratos de las cuentas bancarias, el contrato de alquiler con los Martínez, todo. Y la venta de la casa, necesito ver los documentos, pero si Beatriz firmó en mi nombre sin una autorización válida para vender la propiedad, eso es falsificación. Y si vendió una propiedad con inquilinos sin revelar eso al comprador, es fraude. Exactamente. Antonio se quitó las gafas, las limpió, ese gesto suyo cuando pensaba en serio. Lola, entiendo que estás herida, pero Beatriz es tu hija. ¿Estás segura de querer proceder legalmente? Las consecuencias podrían ser prisión. Lo sé, he enviado personas a prisión por menos.
¿Y puedes vivir con eso, con tu hija en prisión? Me quedé en silencio. Era la pregunta que había estado evitando desde la llamada. ¿Podía enviar a mi propia hija a prisión? Pensé en 35 años de sacrificios, de trabajar el doble, de renunciar a todo por ella. Pensé en Miguel, en cómo habría reaccionado, y pensé en cada víctima de fraude que había visto en mi sala. Ancianos robados por hijos, personas vulnerables explotadas por su propia familia. Siempre les decía, la justicia no hace excepciones por relaciones familiares. Y ahora tenía que aplicar esa misma regla a mi propia vida. Sí, dije al final, puedo vivir con eso, porque si no hago nada, Beatriz aprenderá que puede robar sin consecuencia, y la próxima víctima será otra persona. ¿Estás segura? Completamente. Antonio asintió. Entonces empecemos. Primero, asegurar la evidencia. Segundo, presentar la denuncia. Tercero, iniciar el proceso para recuperar los bienes. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año. Depende de cómo responda Beatriz. Tengo tiempo, estoy jubilada. Y ahora tengo una misión. ¿Cuál? Demostrar que nadie, ni siquiera mi propia hija, está por encima de la ley. Pasamos la siguiente hora documentándolo todo. Antonio fotografió cada documento, cada extracto bancario, cada mensaje de texto entre Beatriz y yo. Cuando terminamos, el caso era sólido, irrefutable. «Hay algo más», dije. «¿Qué? La casa que vendieron, camino de Ronda, no es mi única propiedad». Antonio levantó una ceja. «¿No? No. Tengo otra casa, en el Sacromonte, heredada de mis padres. Está en un fideicomiso familiar. Beatriz no puede tocarla. Nunca se lo dije, porque quería que fuera una sorpresa cuando yo muriera. Inteligente. Y hay más. Cuando Miguel murió, dejó un seguro de vida, 500.000 euros. Puse todo en una cuenta de inversión. Solo yo tengo acceso. Beatriz no sabe que existe. ¿Cuánto hay ahora? Con intereses compuestos durante 18 años, aproximadamente 850.000 euros. Antonio silbó. Entonces no estás financieramente arruinada. No, pero Beatriz no lo sabe. Ella cree que me dejó sin nada, excepto la pensión. ¿Por qué no se lo dijiste? Porque quería ver si realmente se preocupaba por mí, o solo por el dinero. Ahora tengo mi respuesta. Nos quedamos en silencio. Luego Antonio dijo algo que lo cambió todo. «Lola, hay algo que deberías saber sobre Javier». «¿Qué?» «Lo investigué hace años, cuando Beatriz empezó a salir con él, porque me pediste que revisara sus antecedentes. Era cierto, cuando Beatriz anunció que la relación era seria, le pedí a Antonio que investigara discretamente. Y Javier tiene antecedentes. Fraude menor hace 10 años, en Sevilla. Estafó a un inversor por 50.000 euros. Llegó a un acuerdo extrajudicial, sin condena, pero está registrado. Se me hundió el estómago. ¿Beatriz lo sabe? No lo sé, pero si Javier tiene historial de fraude, y ahora convence a Beatriz de robar más de 500.000 euros. No fue idea de Beatriz, fue de él. Probablemente. Eso no la excusa. No. Pero explica algunas cosas. Tenía razón. Beatriz había cambiado después de conocer a Javier. Se volvió más ambiciosa, más desesperada por el dinero, más dispuesta a tomar atajos. Él la había corrompido, o quizás solo había sacado a la luz algo que siempre estuvo ahí. De cualquier forma, ambos eran culpables. Antonio, quiero presentar la denuncia, mañana, contra Beatriz y Javier, por todos los delitos aplicables. Lola. No, ya decidí, esto termina aquí, ahora. Él asintió lentamente. De acuerdo, prepararé los documentos esta noche. Mañana vamos a la comisaría. Gracias. Después de que Antonio se fue, me senté sola en la sala, la casa en silencio, demasiado silencio. Pensé en Beatriz, en la niña que había sido, dulce, cariñosa, riéndose mientras jugábamos. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿Cuándo se convirtió en una mujer capaz de robar a su propia madre? Y entonces recordé algo que me había dicho años atrás. Tenía 12 años, acabábamos de ver una película sobre herencias, y Beatriz me preguntó, «Mamá, cuando mueras, todo lo tuyo será mío, ¿verdad?» «Con el tiempo sí». «¿Por qué con el tiempo? Soy tu única hija, debería ser mío ahora». «Porque todavía estoy viva, cariño, y uso mis cosas. Pero cuando mueras, todo será mío». La forma en que lo dijo, no como una pregunta, como una certeza.
como un derecho. Debía haber visto la señal entonces, pero era una niña, y yo era una madre optimista. Ahora, 23 años después, lo entendía. Beatriz siempre me vio como un obstáculo entre ella y el dinero, no como madre, como un banco viviente. Y ahora que había tomado el dinero, probablemente esperaba que yo muriera pronto para heredar el resto sin complicaciones, pero tenía noticias para ella. No iba a morir, no iba a desaparecer, iba a luchar. Y como exmagistrada con 32 años de experiencia legal, sabía exactamente cómo ganar. Me fui a dormir esa noche con un plan claro. Mañana, denuncia policial. La semana siguiente, investigación. El mes siguiente, cargos criminales. Y en 6 meses, tal vez menos, juicio, donde mi hija enfrentaría la justicia. La misma justicia que yo había dictado a cientos de criminales a lo largo de mi carrera, porque ese día entendí que la ley no desaparece cuando el dolor entra en casa, y los magistrados nunca olvidan que la ley es la ley, incluso cuando la persona acusada es tu propia sangre. A la mañana siguiente, miércoles 17 de marzo, desperté a las 6, no había dormido bien, pesadillas con Beatriz, con dinero desapareciendo, con la casa siendo vendida mientras yo gritaba. Pero la luz del día trajo claridad y determinación. Me duché, me vestí, traje oscuro, como los que solía usar en el tribunal, el pelo recogido, maquillaje mínimo, la imagen de una magistrada, no de una madre herida. Antonio llegó a las 8, lista, completamente. Dentro, el oficial de guardia nos dirigió a la unidad de delitos económicos. Inspector Carlos Méndez, 45 años, experiencia en fraude. Lo conocía de casos antiguos. Magistrada Navarro, se puso de pie al vernos. No esperaba verla aquí. Pensé que estaba jubilada. Lo estoy, pero hoy vengo como víctima, no como magistrada. Su expresión cambió. ¿Víctima? Le entregué la carpeta que Antonio y yo habíamos preparado. Documentos, extractos bancarios, poder médico, contrato de alquiler. Todo. Mi hija, Beatriz Navarro Torres, y su pareja, Javier Torres Ruiz. En pocos días desaparecieron los ahorros de toda mi vida y vendieron una propiedad a mía de forma ilegal. Méndez revisó los documentos. Su rostro se volvió cada vez más serio. Esto es, extenso. Soy magistrada. Sé cómo documentar un crimen. ¿Cuándo ocurrió? Ayer, las transferencias bancarias se hicieron entre lunes y martes de esta semana. La venta de la casa, hace 2 semanas. Tiene prueba de transferencias no autorizadas. Le mostré todo, cada transacción, cada retiro, todo saliendo de mis cuentas sin mi conocimiento. El poder que firmó, comenzó, especifica solo uso médico. Artículo 3, línea 2. Este poder se limita a decisiones de atención médica y acceso a información médica. No incluye transacciones financieras ni venta de propiedades. Pero ella lo usó para acceder a sus cuentas, porque mintió al banco. Presentó el poder sin mostrar las limitaciones. El banco asumió que era general. ¿El banco tiene responsabilidad? Posiblemente, pero eso es un asunto separado. Ahora me concentro en mi hija. Méndez tomó notas. Y la venta de la propiedad, casa en Camino de Ronda, alquilada a la familia Martínez. Contrato válido hasta junio de 2025. Beatriz vendió sin revelar que había inquilino. Eso es fraude contra el comprador. ¿El comprador lo sabe? No lo sé, necesito investigarlo. ¿Tiene el nombre? No. Beatriz manejó todo, pero puedo obtenerlo del registro de la propiedad. Haremos averiguaciones también. Méndez se recostó en la silla. Magistrada Navarro, entiendo su situación, y estos parecen delitos graves, pero debo preguntarlo, ¿está segura de querer proceder contra su propia hija? Era la segunda persona que me lo preguntaba. Parecía que todos esperaban que el amor maternal venciera a la justicia. Completamente segura. Mi hija cometió un crimen, merece consecuencias. Las consecuencias pueden ser severas. Apropiación indebida de esta magnitud, falsificación de documentos, fraude inmobiliario. Hablamos de varios años de prisión. Lo sé, yo dicté esas sentencias durante 32 años, pero esta vez es su hija. Esta vez es una criminal que debe enfrentar la justicia, igual que todos los demás. Méndez asintió. De acuerdo, tomaré su denuncia formal. Iniciaremos la investigación, pero le advierto, el proceso puede ser largo y doloroso. Estoy preparada. Pasé la siguiente hora dando declaración formal, cada detalle, cada fecha,
cada cantidad. Cuando terminamos, Méndez dijo, haremos lo siguiente. Primero, verificaremos las transferencias bancarias. Segundo, investigaremos la venta de la propiedad. Tercero, localizaremos a Beatriz y a Javier para interrogarlos. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez un mes. Puedo ayudar. Usted es la víctima. Debe mantenerse alejada de la investigación activa. Soy ex magistrada. Sé cómo investigar sin interferir. Aún así, oficialmente debe dejarnos manejar esto. Y extraoficialmente, Méndez sonrió apenas. Extraoficialmente, cualquier información que descubra y comparta de forma voluntaria será apreciada. Entendí, no podía investigar oficialmente, pero si encontraba algo y lo compartía serviría. Entendido. Salimos de la comisaría al mediodía. Antonio sugirió almorzar, pero no tenía apetito. Necesito ir al registro de la propiedad, ver los documentos de la venta. Lola, la policía se encargará. No confío en los tiempos. Quiero verlo ahora. De acuerdo, te acompaño. Fuimos al registro de la propiedad, en la Plaza Mariana Pineda, edificio histórico, piedra y madera, la granada antigua respirando. Dentro solicité una copia de la escritura de venta de mi propiedad en Camino de Ronda. La empleada revisó el sistema. Aquí está. Venta registrada hace 2 semanas, 10 de marzo. ¿Puedo ver los documentos? ¿Es usted la vendedora? Sí, Dolores Navarro Ruiz. Aunque la venta se hizo mediante poder, necesito su identificación. La mostré, verificó, luego imprimió los documentos. Los leí allí mismo. Y lo que vi confirmó mis peores sospechas. La escritura mostraba la venta de la propiedad en Camino de Ronda, por 300.000 euros. Vendedora, Dolores Navarro Ruiz, representada por Beatriz Navarro Torres, bajo poder notarial. Pero había un problema. El poder adjunto a la escritura no era el que yo había firmado. Era distinto. Papel diferente, una firma parecida a la mía, pero no exacta. Era una falsificación. Beatriz había creado un poder falso, con alcance amplio, incluyendo la venta de propiedades, y lo había usado para vender mi casa. ¿Puedo tener copias de todo?, pregunté. Por supuesto. 15 euros. Pagué. Tomé las copias. Salí. Antonio me esperaba afuera. ¿Y? El poder es falso. Beatriz falsificó mi firma. Dios mío. Y hay más. El comprador es una empresa. Inversiones Costa del Sol S.L. Dirección en Málaga. ¿Conoces la empresa? No, pero voy a investigarla. Volvimos a mi casa. Abrí el portátil. Busqué Inversiones Costa del Sol S.L. Empresa legítima. Compra propiedades para alquiler. Sitio web profesional. Buena reputación. Llamé al número que aparecía en la web. Inversiones Costa del Sol. Buenos días. Buenos días. Habla Dolores Navarro. Entiendo que compraron recientemente una propiedad de mía, en Camino de Ronda, Granada. Un momento, por favor, música. Espera. Luego una voz masculina. Señora Navarro, soy Roberto Campos, gerente de adquisiciones. Sí, compramos su propiedad. ¿Hay algún problema? Sí, un problema grave. La venta se hizo sin mi conocimiento ni consentimiento. Perdón, mi hija usó un poder falsificado. Yo no autoricé esa venta. Pero, tenemos documentación completa. Poder notarial, todo verificado por notario. El poder es falso. Y hay otra complicación. La propiedad tiene inquilinos, la familia Martínez. Contrato válido hasta junio del próximo año. ¿Qué? No. Nos dijeron que la vivienda estaba vacía. Esa fue una condición de la compra. Les mintieron. La familia vive allí desde hace 3 años. Escuché su respiración hacerse más pesada. Señora Navarro, si lo que dice es cierto, nosotros también fuimos defraudados. Lo es. Y lo siento, pero la venta es inválida. Necesito recuperar la propiedad. Pagamos 300.000 euros. Lo sé, y podrán reclamar a mi hija la restitución, pero la propiedad vuelve a mí. Necesito hablar con nuestros abogados. Hágalo, por favor, y contacte con el inspector Carlos Méndez. En la Comisaría Provincial de Granada. Hay una investigación penal abierta. Dios. De acuerdo. Colgué. Antonio me miraba en silencio. Acabas de complicar las cosas, o de simplificarlas. Ahora el comprador también es víctima, y testigo contra Beatriz. Cierto.
El siguiente paso fue el banco. Necesitaba saber exactamente cómo Beatriz había accedido a mis cuentas. Banco Santander, sucursal de Gran Vía, edificio moderno, donde llevaba más de 30 años con mis cuentas. Pedí hablar con el gerente, el señor Ramírez, 50 años. Conocía mi situación financiera. Me había asesorado durante años. Señora Navarro, qué sorpresa, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito ver los registros de acceso a mis cuentas durante el último mes. Por supuesto, ha ocurrido algo. Sí, algo muy grave. Alguien accedió sin autorización y transfirió todo. Su expresión cambió. Alarma. Un momento, por favor. Revisó el sistema durante varios minutos. Luego dijo, veo las transferencias. Vació mis cuentas como si nunca hubieran sido mías, ambas autorizadas con un poder notarial. ¿Qué poder? Me mostró la pantalla. Un documento escaneado. El poder que yo había firmado. Pero algo no encajaba. ¿Puedo tener una copia impresa? Por supuesto, lo estudié con cuidado. Era el poder original, pero con párrafos añadidos, agregados después, en una fuente apenas distinta, párrafos que ampliaban la autorización a todas las transacciones financieras necesarias para el bienestar del otorgante. Una falsificación sofisticada, pero una falsificación al fin. Señor Ramírez, este documento fue alterado. El poder original solo autorizaba decisiones médicas. Alguien añadió estos párrafos después. Se puso pálido. Eso es, muy serio. Lo es, y el banco debió verificar con más cuidado. Nosotros asumimos que el poder notarial era válido. Tenía sello, firma, todo parecía correcto. ¿Quién presentó el poder? Según el registro, Beatriz Navarro Torres, su hija, vino en persona, mostró identificación, todo fue verificado. ¿Qué empleado la atendió? Sara Méndez, cajera. Lleva 5 años con nosotros. Necesito hablar con ella. Está en almuerzo. Regresa en 30 minutos. Esperé 30 minutos sentada en una silla de plástico del banco, pensando, analizando. Beatriz había venido en persona. Sabía que la presencia física añadiría legitimidad. Había calculado todo. Sara Méndez regresó, 25 años, nerviosa cuando Ramírez le explicó la situación. Señora Navarro, lo siento mucho, yo solo seguí el protocolo. Verifiqué la identificación. El poder parecía legítimo. Beatriz dijo algo, explicó por qué transfería tanto dinero. Dijo que usted estaba enfermo, que necesitaba fondos para un tratamiento médico privado, que usted le había autorizado manejar las finanzas mientras se recuperaba. Mentira tras mentira. Y no le pareció sospechoso transferir 120.000 euros. Bueno, usted siempre tuvo un buen historial, cuentas estables, y Beatriz es su hija. Asumí que era legítimo. Asunción que costó 120.000 euros. Sara empezó a llorar. Lo siento, no quise, nunca pensé. No es completamente tu culpa, dije, aunque una parte de mí quería culparla. Beatriz es manipuladora, y el poder parecía real. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Una declaración escrita. Todo lo que recuerdes. Lo que dijo Beatriz. ¿Qué documentos mostró? Cada detalle. Por supuesto, ahora mismo. Ramírez intervino. Señora Navarro, el banco está dispuesto a investigar internamente y a compensar. No quiero compensación del banco. Todavía no. Primero quiero que mi hija enfrente las consecuencias. Luego hablaremos de la responsabilidad del banco. Entendido. Cooperaremos completamente con la policía. Bien, porque el inspector Méndez se pondrá en contacto pronto. Salí del banco con la declaración de Sara, otra pieza de evidencia. Luego fui a la notaría donde supuestamente se había firmado el poder. Notaría de don Eduardo Sánchez, en la calle Reyes Católico, edificio histórico, escaleras de mármol, olor a papel viejo y a sellos oficiales. La secretaria me recibió. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito verificar un documento notarizado, un poder firmado en mi nombre hace un año. Tiene el número de protocolo. Mostré la copia. Ella buscó en los registros. Pasaron varios minutos. Luego vi la confusión en su rostro. Esto es extraño. El número de protocolo existe, pero el documento archivado es diferente. Diferente como, me mostró el archivo original, el poder que yo había firmado. 2 páginas. Solo autorización médica. Comparé con la versión alterada que Beatriz usó en el banco. 4 páginas. Autorización ampliada.
Alguien tomó el poder original, dije despacio, agregó páginas y falsificó el sello notarial. La secretaria llamó a don Eduardo. Él salió de su despacho. 70 años, décadas de experiencia. Señora Navarro, ¿cuál es el problema? Expliqué. Le mostré ambos documentos. Su rostro se enrojeció, indignado. Esto es un ultraje, falsificación de documento notarial, un delito gravísimo. Lo sé, por eso estoy aquí. Necesito una confirmación oficial de que el documento presentado al banco es falso. La tendrá. Prepararé una certificación de inmediato y presentaré mi propia denuncia por falsificación de sello. Gracias. Mientras esperaba la certificación pregunté, ¿recuerda cuando firmé el poder original? Vagamente. Fue hace un año. Usted estaba enferma, neumonía. Su hija Beatriz la acompañó. Expliqué con claridad que el poder solo cubría decisiones médicas. Usted estuvo de acuerdo, firmó, y nada más. ¿Beatriz dijo algo? Preguntó varias veces por el alcance. ¿Solo médico? Insistió. Le confirmé varias veces. Entonces sabía exactamente que estaba autorizado, y que no. Absolutamente, no hay ambigüedad. Otra pieza de evidencia. Beatriz no solo falsificó un documento, lo hizo sabiendo exactamente qué decía el original. Intención criminal clara. Esa tarde regresé a la comisaría. Méndez esperaba novedades. ¿Qué descubrió? Le entregué todo. La declaración de Sara, la certificación del notario. Ambos poderes uno junto al otro. Esto es exhaustivo. Soy magistrada. Sé cómo se construye un caso. Claramente, con esto tenemos prueba sólida de falsificación y fraude bancario. ¿Algo más? Sí, necesitamos investigar la cuenta donde se depositó el dinero. La cuenta de Beatriz y Javier. Eso requiere una orden judicial. Puede conseguirla. Con esta evidencia un juez la aprobará. Probablemente. Déjeme trabajar en ello. ¿Cuánto tiempo? Días. Tal vez una semana. Avíseme en cuanto tenga algo. Lo haré. Esa noche recibí una llamada. Número de Barcelona. Hola, señora Navarro. Habla Roberto Campos, de Inversiones Costa del Sol, el comprador de mi casa. Señor Campos, ¿alguna novedad? Sí, hablamos con nuestros abogados. Están preparando una demanda contra su hija por fraude, pero queríamos confirmar algo con usted primero. ¿Confirmar qué? Que la venta fue realmente fraudulenta. Que usted no la autorizó. Absolutamente no la autoricé. Y tengo prueba documental. ¿Podría compartirla? Para nuestra demanda. Por supuesto, le enviaré todo por correo electrónico. Gracias. Y señora Navarro, lamento que esté pasando por esto. Especialmente con su propia hija. Yo también. Pero gracias por su comprensión. Nosotros también somos víctimas. Pagamos 300.000 euros por una propiedad que no podemos usar. Queremos justicia tanto como usted. La tendrán. Se lo prometo. Después de colgar, preparé el paquete completo de evidencia, los poderes, la certificación notarial, la declaración bancaria, el contrato de alquiler con la familia Martínez. Envié todo a Roberto Campos, copia a Antonio y copia a Méndez. La red se cerraba, cada día, cada pieza de evidencia. Y Beatriz no tenía idea de cuán exhaustivamente estaba documentando su crimen, porque pensó que robarle a una madre anciana sería fácil, sin consecuencias. Pero no contó con que su madre fuera una magistrada jubilada, con 32 años de experiencia, precisamente en este tipo de casos, y ahora ese conocimiento se usaría contra ella. Irónicamente, dolorosamente, pero de forma inevitable, volví a casa. 3 horas de investigación, y ya había confirmado. 1. El poder era falsificado. 2. El comprador fue defraudado. 3. Los inquilinos no sabían nada. 4. Beatriz había mentido en cada paso. Esa noche mi teléfono sonó. Número desconocido. Hola, mamá, soy yo. Beatriz, ¿dónde estás? En Barcelona. Como te dije, la boda fue hermosa, pequeña pero perfecta. Vista al mar, Javier se veía tan guapo, y yo me sentí como una princesa. Su voz sonaba feliz, soñadora, sin remordimiento, sin culpa, como si describiera un día cualquiera, no el día después de robarle $500.000 a su madre. Beatriz, necesitamos hablar. Ya hablamos ayer. No, necesitamos hablar en serio, sobre lo que hiciste, suspiró de forma teatral. Mamá, yo no lo hice, tomé una decisión financiera, para mi futuro.
que eventualmente nos beneficia a las dos. ¿Cómo me beneficia que robaras 120.000 euros de mis cuentas y vendieras mi propiedad sin permiso? No robé, usé recursos familiares para una inversión familiar. Javier y yo vamos a construir un imperio. Cuando tengamos éxito, te cuidaremos en tu vejez. No necesito que me cuides, necesito que respetes mis derechos legales. Río. Amarga. Derechos legales, siempre con tu lenguaje legal. Mamá, no todo en la vida es un tribunal. Esto sí lo es, porque presenté una denuncia policial esta mañana. Silencio, largo, pesado. ¿Qué? Lo oíste. Denuncia formal, contra ti y contra Javier, por apropiación indebida, falsificación de documentos y fraude inmobiliario. Estás mintiendo. No harías eso. Soy tu hija. Y eres una criminal. Y como cualquier criminal, enfrentarás consecuencias. Soy tu hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo pudiste robarme? Después de todo lo que hice por ti, después de criarte sola cuando tu padre murió, después de sacrificarlo todo. Tú elegiste eso. Nadie te obligó a trabajar tanto. A ser la magistrada perfecta, a descuidar a tu familia por tus casos. Fue un golpe bajo. Dolía porque tenía un grano de verdad. Trabajé para darte una vida mejor, universidad, oportunidades, futuro. Futuro, ¿qué futuro? Papá murió cuando yo tenía 17. Perdí mi ancla, mi guía, y tú siempre estabas en el tribunal, juzgando extraños, salvando extraños, mientras yo me ahogaba en el dolor. Las lágrimas me llenaron los ojos. Yo también estaba en dolor, perdí a mi esposo, pero no tuve el lujo de derrumbarme. Tenía que mantenerte, pagar las cuentas, seguir funcionando. Entonces, no me culpes por encontrar mi propia manera de sobrevivir. Sobrevivir no es robar, es trabajar, es construir, no es tomar lo que no te pertenece. Eventualmente me pertenecería, cuando murieras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que todavía estoy viva, y ese dinero es mío, para mi jubilación, mi seguridad, mi elección. Tienes pensión, casa, no necesitas $500,000. No es tu decisión, es la mía. Javier dice que eres egoísta, que las madres deberían apoyar a sus hijas, no acumular riqueza mientras sus hijas luchan. Javier dice, Javier que tiene antecedentes de fraude, Javier que claramente te manipuló para hacer esto. No me manipuló, fue mi idea, mi decisión. Yo tomé el dinero, yo vendí la casa. Entonces admites el robo. No es robo, es un adelanto de herencia. Legalmente es robo, y falsificación, y fraude. Dios, mamá, siempre volviendo a la ley. ¿Qué hay de la familia? ¿Del amor? ¿Del perdón? El amor no significa tolerar un crimen. La familia no justifica robar. Y el perdón viene después del arrepentimiento. ¿Estás arrepentida? Silencio, largo, revelador. Estoy arrepentida de que reaccionaras así. Pensé que lo entenderías. Entonces, no estás arrepentida de robar, solo de haber sido descubierta. No fui descubierta, te lo dije abiertamente, porque pensé que como familia lo aceptarías. Aceptar que mi hija me robó más de $500,000. Sí, muy razonable. Vamos a devolverlo, cuando el negocio despegue, con intereses. ¿Cuándo? ¿En 5 años? ¿En 10? Nunca. Cuando podamos. Javier tiene un plan. Javier siempre tiene un plan, y ninguno funciona. 12 años de planes, ninguno exitoso, todos necesitando mi dinero. Eres cruel, nunca creíste en mí, en nosotros. Creí en ti, hasta que me robaste. Te devolveremos cada euro, lo prometo. Demasiado tarde para promesas. Inspector Carlos Méndez, Unidad de Delitos Económicos. Llámalo si no me crees sobre la denuncia. Pausa. Luego el sonido de teclas. Ella buscando, verificando. Dios mío, realmente lo hiciste. Presentaste una denuncia contra tu propia hija, contra una criminal que cometió delitos graves contra mí. Soy tu hija, y eres una ladrona. Ambas cosas son ciertas, pero en un tribunal, solo una importa. Javier tenía razón. Eres un monstruo, fría, controladora, sin corazón. Tal vez en cuestión de días desaparecieron los ahorros de toda mi vida, y tengo documentación completa de tu crimen. Te odio tanto. Puedes odiarme, pero igual enfrentarás cargos, y prisión, y las consecuencias que mereces. Estoy embarazada. ¿De verdad vas a seguir adelante sabiendo que estoy embarazada? Silencio. Esta vez, fui yo la que se quedó sin palabras. ¿Qué? Embarazada, 2 meses. Tu nieto, o nieta, nacerá en 7 meses. ¿De verdad quieres que nazca con su madre en prisión? Manipulación emocional, clásica, y efectiva.
Si estás embarazada tienes aún más motivos para aprender responsabilidad, para enseñar a tu hijo que las acciones tienen consecuencias. Eres un monstruo, la peor abuela del mundo antes incluso de serlo. Mejor una abuela ausente que una abuela que enseñe que robar está bien. Te vas a arrepentir, cuando tu nieto crezca sin conocerte, cuando yo le cuente cómo me traicionaste. Cuenta lo que quieras, pero cuenta toda la verdad, incluida la parte en la que robaste medio millón. Te odio, y nunca nunca te perdonaré. No necesito tu perdón, necesito que enfrentes a la justicia. Colgó. Me quedé sentada, temblando, no de miedo, de adrenalina, de rabia contenida, de un dolor profundo. Mi hija me odiaba, mi familia estaba rota, pero había hecho lo correcto, porque la alternativa era enseñarle que el daño puede hacerse sin pagar el precio, que robar a la familia está bien, que un embarazo puede ser un escudo contra las consecuencias. No podía enseñar eso, porque eso no era amor, era cobardía. Y yo antes que madre fui magistrada, y por primera vez entendí lo que realmente cuesta ser justa, para nadie, ni siquiera para una hija embarazada. Las lágrimas llegaron por fin, había mantenido la compostura todo el día, pero ahora, sola lloré, por la hija que perdí, por la confianza traicionada, por un futuro que nunca existiría, pero también lloré por la decisión que tomé, correcta pero dolorosa, porque enviar a tu propia hija a enfrentar la justicia penal es un sacrificio que ninguna madre debería hacer, pero que yo haría, porque era lo correcto. Esa noche Antonio llamó. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Me enteré de la conversación con Beatriz. ¿Cómo? Méndez me llamó. Beatriz contactó con la comisaría. Intentó retirar la denuncia, diciendo que era un malentendido familiar. Claro, le dijeron que solo tú puedes retirarla, y preguntó si considerarías hacerlo. Y dije que lo hablaría contigo. Mi respuesta es no, absolutamente no. No me sorprende, pero Lola, hay algo más. ¿Qué? Javier ya tiene buen abogado, de Madrid, especializado en defensa penal. ¿Tan rápido? Sí, y ya está preparando la estrategia. Alegan que el poder era válido, que diste permiso verbal, que la venta fue legítima. Mentiras. Lo sé, pero tendrán que discutirse en el tribunal. Beatriz dirá que actuó de buena fe. No importa, la evidencia es clara. Eso espero. Colgué y me quedé pensando en lo que Antonio había dicho. Beatriz y Javier ya estaban organizando su defensa, contratando abogados caros, probablemente pagados con el dinero que me habían robado. La ironía era casi grotesca, pero también dejaba algo claro. No iban a rendirse, iban a luchar, con mentiras, con manipulación, con cada recurso legal disponible. Bien, yo también lucharía, con la verdad, con prueba, con 32 años de experiencia jurídica, y ganaría, porque tenía a la justicia de mi lado. Y la justicia al final siempre prevalece. Las semanas pasaron, la investigación avanzó, lenta pero firme. El inspector Méndez confirmó que las transferencias bancarias no habían sido autorizadas. El banco admitió su error al aceptar un poder limitado para operaciones financieras. El registro de la propiedad confirmó que el poder usado en la venta no coincidía con el original. Falsificación probable. E Inversiones Costa del Sol presentó su propia denuncia contra Beatriz y Javier por estafa. El caso se fortalecía, pero Beatriz no se rendía. Llamaba cada semana, a veces llorando, a veces gritando, siempre intentando manipular. Mamá, por favor, retira la denuncia. Somos familia. La familia no roba. Cometí un error, lo admito, pero no merezco prisión. Eso lo decidirá el tribunal. Javier dice que podemos llegar a un acuerdo, devolver el dinero poco a poco. Es demasiado tarde. ¿Por qué eres tan cruel? No soy cruel, soy justa. Finalmente dejó de llamar, pero empezó otra campaña. Redes sociales. Publicaciones sobre una madre horrible que abandona a su hija. Artículos sobre ancianos vengativos. Una historia torcida donde ella era la víctima. Algunos amigos me llamaron. ¿Es verdad que demandaste a Beatriz? Sí. ¿Por dinero? Por robo. Pero es tu hija. Y es una criminal. Algunos lo entendieron. La mayoría no. Me vieron como vengativa, fría, mala madre. Los dejé pensar lo que quisiera. La verdad saldría a la luz en el tribunal. Cuando Méndez colgó supe que ya no se trataba de una advertencia ni de una posibilidad. Los cargos eran graves, inevitables y con consecuencias reales. 10 años. Mi hija podría ir a prisión durante 10 años.
Algo dentro de mí se quebró, pero la magistrada dentro de mí se mantuvo firme. ¿Cuándo presentan los cargos? La próxima semana, Beatriz y Javier serán citados para la lectura de cargos. ¿Dónde están ahora? Siguen en Barcelona. Tendrán que regresar a Granada. Bien, Lola. Es la última oportunidad para reconsiderar. Una vez presentados los cargos, no hay marcha atrás. No voy a reconsiderar. De acuerdo, procederemos. Colgué. Me senté en mi sala, la casa vacía, silenciosa. En una semana, mi hija sería acusada formalmente de delitos graves, y yo sería quien puso todo en marcha. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pensé en todas las víctimas que había visto durante mi carrera. Ancianos robados por sus hijos, personas vulnerables explotadas por su propia familia. Siempre les decía, hiciste lo correcto al denunciar. Nadie merece ser abusado, ni siquiera por su familia. Ahora tenía que creer mis propias palabras. Una semana después, Beatriz y Javier regresaron a Granada, citados al juzgado de instrucción. Yo no asistí. Como víctima tenía derecho, pero elegí enviar a mi representante. Antonio me llamó después. La lectura de cargos fue tensa. ¿Cómo reaccionaron? Beatriz lloró. Javier estuvo tranquilo, demasiado tranquilo. Su abogado Ricardo Vega presentó una moción para desestimar. El juez la rechazó. ¿Fianza? 50.000 euros cada uno. La pagaron. Probablemente con tu dinero, por supuesto. El juez impuso condiciones. No pueden salir de España. Deben presentarse semanalmente y hay prohibición de contacto contigo. Bien. Beatriz preguntó si podía hablar contigo. El juez dijo que solo a través de abogados. Perfecto. Antonio dudó un segundo. Lola, ¿hay algo más? ¿Qué? Beatriz hizo una declaración muy dramática. ¿Sobre qué? Dijo que está embarazada. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Embarazada? 2 meses. Lloró. Dijo que no quiere que su hijo nazca con la madre en prisión. Embarazada. Iba a ser abuela. Y mi nieto nacería en medio de un proceso penal que yo había iniciado. ¿Es verdad? No lo sé. Puede ser una estrategia. O puede ser real. Sí, guardé silencio, asimilando. Lola, si es cierto, ¿cambia algo? ¿Debería? No lo sé. Es tu decisión. Antonio, durante mi carrera juzgué a mujeres embarazadas, criminales embarazadas. El embarazo nunca fue una excusa para delinquir. A veces era un factor, nunca una justificación. Lo sé, entonces no cambia nada. De acuerdo, solo quería que lo supieras. Colgué, y lloré. Lloré por el nieto que quizá nunca conocería en circunstancias normales. Lloré por Beatriz, capaz de usar a su propio hijo como arma. Y lloré por mí, obligada a ser fuerte cuando todo en mí quería ceder. Pero no cedí, porque ceder habría significado validar el crimen. Enseñarle a Beatriz que la manipulación emocional funciona. Y como madre, mi deber era enseñar consecuencias, no rescatar de ellas. Los meses pasaron. El caso avanzó por el sistema judicial. Julio. Audiencia preliminar. La evidencia fue presentada. El juez consideró que había base suficiente para juicio. Agosto. Fecha de juicio fijada. 15 de octubre. Septiembre. Beatriz dio a luz un niño. Lo llamó Miguel, como su abuelo fallecido. Recibí una foto por correo, sin mensaje, solo la imagen. Un bebé hermoso. Ojos grandes. Pelo oscuro. Mi nieto, a quien no sostendría. Lloré durante horas, pero mantuve el rumbo, porque esto no era sobre el bebé, era sobre justicia. Octubre llegó. El día antes del juicio Antonio vino a casa. Última oportunidad, Lola. Vega ofrece un acuerdo. Beatriz se declara culpable de apropiación indebida menor. 2 años de prisión suspendidos. Libertad condicional. Y restitución de 100.000 euros en 5 años. ¿Y Javier? Cargos retirados. Alegan que solo siguió instrucciones de Beatriz. Ridículo. Él tiene antecedentes. Lo sé, pero Vega es hábil. Está protegiendo a Javier, sacrificando a Beatriz. ¿Y ella acepta? No tiene muchas opciones. Javier controla el dinero. ¿Y el abogado? No acepto. Vamos a juicio. Lola, no. Antonio, este acuerdo es un insulto. 100.000 en 5 años cuando robaron más de 500. Y Javier libre. No, el juicio es un riesgo. Estoy dispuesta a asumirlo.
De acuerdo, nos vemos mañana. Esa noche no dormí. Pensé en el día siguiente, en ver a Beatriz en el tribunal, en declarar contra mi propia hija. Durante 32 años como magistrada, jamás imaginé estar en el otro lado, como víctima, frente a ella, pero allí estábamos. Y al día siguiente la justicia sería servida, de una forma u otra. 15 de octubre, Juzgado de lo Penal de Granada, Sala 3. Llegué una hora antes. Necesitaba prepararme. Me vestí con cuidado, traje azul marino, blusa blanca, pelo recogido en un moño bajo, sin joyas, solo el reloj de Miguel, regalo de aniversario, 20 años atrás. Me lo puse como recordatorio. Miguel habría entendido, me habría apoyado. Antonio me esperaba en las escaleras. ¿Cómo estás? ¿Sobreviviendo? ¿Nerviosa? Debería estarlo, pero 32 años en tribunales enseñan a controlar los nervios. Hoy es distinto. Lo sé, no soy magistrada, soy víctima y la acusada es mi hija. ¿Puedes con eso? Tengo que... Entramos. El pasillo me resultaba familiar y extraño. Había caminado por allí miles de veces, siempre hacia mi sala, mi estrado. Hoy caminaba como parte, como víctima. La sensación era desorientadora. La sala 3 estaba igual que siempre. Bancos de madera, el escudo de España en la pared, la mesa del juez elevada, todo diseñado para imponer respeto. Beatriz ya estaba allí, sentada con Javier y su abogado. Ricardo Vega me vio entrar. Nuestros ojos se cruzaron. Por un instante vi a mi niña, a la Beatriz de 8 años corriendo hacia mí después del colegio. Mamá, mira lo que dibujé, parpadeé, y vi a una mujer de 35 años, pálida, delgada, ojeras profundas. La maternidad reciente y el estrés habían pasado factura. Ella apartó la mirada primero. Vergüenza, o estrategia, no lo supe. Javier me sostuvo la mirada, sin pudor, sin remordimiento, solo cálculo, como un depredador evaluando a su presa. Y en ese momento lo supe. Él no estaba arrepentido, solo arrepentido de haber sido descubierto. Me senté Antonio a mi derecha, el fiscal Miguel Ángel Sánchez, revisando documentos al otro lado. La sala empezó a llenarse, público, periodistas. El caso había despertado interés. Magistrada jubilada lleva a juicio a su hija por un robo millonario. Un titular perfecto. Vega sonrió levemente. Contexto claro, para usted, pero no necesariamente para una hija asustada, ¿verdad? No, mi voz no tembló. El contexto era claro para cualquier adulto razonable. Estaba hablando de herencia, después de mi muerte, no de acceso inmediato a mis cuentas. Pero nunca dijo explícitamente, no uses mi dinero mientras viva. No era necesario decirlo, es la ley. Pero Beatriz no es jurista, es licenciada en Derecho. Un murmullo recorrió la sala. Vega frunció el ceño, pero nunca ejerció. Eso no la exime de conocer conceptos básicos como propiedad, poder notarial y falsificación. Señora Navarro, es cierto que usted controla estrictamente el dinero. Administro mis recursos con responsabilidad. ¿Podría decirse que Beatriz se sentía económicamente asfixiada? No, no la presionaba con negativas constantes. Le di cientos de miles de euros durante años, pero siempre bajo sus condiciones. Porque era mi dinero. Vega caminó unos pasos. ¿Está molesta porque Beatriz tomó dinero, o porque lo hizo sin pedirle permiso? Estoy aquí porque cometió delitos, y si hubiera pedido permiso, no habría dado permiso. Entonces el resultado habría sido el mismo. Beatriz sin dinero. No, el resultado habría sido legal. Vega levantó una ceja. Señora Navarro, es cierto que usted es conocida por su rigidez moral. Soy conocida por aplicar la ley, incluso contra su propia hija, especialmente contra mi propia hija. Silencio. ¿No siente culpa? Por denunciar un crimen no, por destruir la vida de su hija. Ella tomó decisiones que la llevaron aquí. ¿Y su nieto? Un golpe bajo, esperado. Mi nieto merece una madre que aprenda que los actos tienen consecuencias. Vega se detuvo. No más preguntas. La jueza Ortiz me observó un instante más. Puede retirarse. Volví a mi asiento. Sentía el pulso en las sienes. Pero había dicho la verdad, toda. Sánchez llamó al siguiente testigo, Sara Méndez, la cajera del banco. Nerviosa, joven, juró decir verdad. Sánchez fue directo. Señorita Méndez, ¿recuerda a Beatriz Navarro Torres? Sí,
¿Vino al banco el 16 de marzo? Sí. ¿Presentó un poder notarial? Sí. ¿Quién le dijo? Que su madre estaba enferma, que necesitaba dinero para tratamiento privado, que tenía autorización. ¿Le pareció normal transferir 120.000 euros? En retrospectiva no, pero el poder parecía válido. ¿Y era su hija? Vega intentó desacreditarla. ¿Admite que cometió error? Sí. ¿Entonces Banco también es responsable? Tal vez, pero no mi clienta. Sánchez intervino. ¿La acusada le pidió que transfiriera el dinero? Sí. ¿Le explicó que era para una boda? No, dijo que era por salud. Mentira confirmada. Luego vino el notario, don Eduardo Sánchez. Confirmó falsificación. Confirmó alteración de documento. Confirmó que Beatriz sabía exactamente el alcance real del poder. El golpe fue demoledor. Después, Roberto Campos, comprador, nos dijeron que la casa estaba vacía. No lo estaba. Jamás habríamos comprado de saberlo. Fuimos estafados. Cada testigo cerraba el cerco. Finalmente Beatriz tomó el estrado. Me dolió verla allí, pálida, delgada, ojos hundidos. Un bebé de semanas la esperaba en casa. Pero no aparté la mirada. Señora Navarro Torres, comenzó Sánchez, ¿reconoce estas transferencias? Sí. ¿Pidió permiso a su madre? No directamente. ¿Por qué no? Porque sabía que diría que no. Silencio absoluto. Sabía que el poder solo era médico. Pensé que podía interpretarse. ¿Interpretarse? Mi madre dijo que todo sería mío si algo le pasaba. ¿Algo le pasó? No. Entonces, ¿por qué actuó? Beatriz tragó saliva. Porque necesitábamos el dinero. ¿Para salud? No. ¿Para vivienda? Sí. ¿Para boda? Sí. ¿Y la venta de la casa? Pensé que tenía derecho. ¿Sabía que había inquilinos? No. Mentía. Lo sabía, pero no había prueba directa. Aún así, el resto bastaba. Vega intentó salvarla con lágrimas. ¿Se sentía desesperada? Sí. ¿Asustada? Sí. ¿Pensó que hacía lo correcto? Sí. Sánchez cerró con voz firme. El miedo no convierte el robo en derecho. La desesperación no convierte la falsificación en legal. Tras horas, la jueza levantó sesión. Queda visto para sentencia. Salimos. Periodistas. Flash. Preguntas. No respondía ninguna. Cuando lo escuché, no sentí victoria, solo un cierre amargo. Beatriz gritó. Se desmayó. Javier bajó la cabeza. Yo me quedé quieta, no hubo alivio, solo una certeza amarga. Sentí el peso de una decisión irreversible. Sentí justicia y su peso. Entonces, ¿qué fue? Beatriz abrió la boca, la cerró, miró a Vega, buscó palabras, no las encontró. Sánchez no la ayudó. ¿Un préstamo? No. ¿Una donación? No. ¿Una herencia? No. Mamá sigue viva. Entonces explíquenos qué fue. Silencio. La jueza Ortiz intervino. Responda a la pregunta. Beatriz susurró. Fue tomarlo. Para usarlo. Sin permiso. Sí. Con conocimiento de que su madre se opondría. Sí. Con un poder que ahora sabemos fue alterado. No sabía que estaba alterado. Pero sabía que no era un poder general. Beatriz bajó la mirada. Sí. Un murmullo recorrió la sala. Sánchez no levantó la voz. No lo necesitaba. Entonces, señoría, la propia acusada admite que tomó dinero sin permiso, sabiendo que su madre se opondría, usando un documento cuyo alcance conocía que no era general. Se sentó. Vega intentó salvar algo en redirecto, pero el daño estaba hecho. Beatriz había cedido. Una frase, un silencio, una mirada al suelo. Eso bastaba. Javier subió después, frío, controlado, seguro de sí mismo. Negó haber sabido nada. Negó haber gestionado la falsificación. Negó haber presionado a Beatriz. Pero los extractos bancarios mostraban que el dinero terminó en su cuenta. Las escrituras mostraban que él firmó como beneficiario. Y los mensajes de WhatsApp, recuperados por la policía, hablaban por sí solos. Sánchez leyó uno en voz alta. Tu madre no necesita tanto dinero. Es vieja. Mejor usarlo ahora. Otro. Firma tranquila. Nadie revisa esos poderes. Otro más. Si no lo hacemos ahora nunca saldremos de Granada. Javier apretó la mandíbula. Por primera vez, perdió la compostura. El fiscal cerró.
Este no es un caso de error, no es un caso de malentendido familiar, es un plan, ejecutado paso a paso, con conocimiento, con intención, con beneficio económico. La defensa no tenía nada sólido que responder. Al final de la jornada la jueza Ortiz habló. Este tribunal ha escuchado testimonios claros, ha visto documentación contundente y ha observado el comportamiento de las partes. Golpeó suavemente el mazo. El tribunal considera probado que existió un delito construido con tiempo, intención y ventaja personal. Queda visto para sentencia. 2 semanas después, la sentencia fue leída. Beatriz Navarro Torres, culpable. Javier Torres Ruiz, culpable. Las penas se impusieron conforme a la ley. Cuando la jueza terminó, hubo gritos. Beatriz se derrumbó. Javier cerró los ojos. Yo no me moví, no levanté la cabeza, no lloré, no sonreí, porque aquello no era una victoria, no fue alivio ni orgullo, fue una verdad que tuve que aceptar sola. Salí del juzgado sola. Las cámaras gritaban preguntas. No respondí. Caminé por Granada, por calles que había recorrido toda mi vida, como magistrada, como esposa, como madre, ahora como mujer que había hecho lo correcto. Esa noche en casa, miré la foto de mi nieto una vez más. Le hablé en silencio. No te fallé, te enseñé la verdad, aunque nunca lo sepas. Apagué la luz, y por primera vez en meses, dormí. Ese día entendí que amar no significa proteger del castigo, sino aceptar las consecuencias, y porque incluso cuando el precio es insoportable, incluso cuando cumplirla te rompe por dentro, incluso cuando la persona al frente es tu propia hija. Hice una pausa. Oportunidad comprada con robo. No hay más preguntas. Javier testificó brevemente. Negó toda responsabilidad. Solo seguí instrucciones de Beatriz. Pensé que tenía autorización. Pero su testimonio fue débil, contradictorio. Y cuando la fiscalía introdujo sus antecedentes por fraude en Sevilla, su credibilidad se desmoronó por completo. Los alegatos finales no cambiaron nada. La decisión ya estaba escrita en cada documento y en cada silencio del juicio. Se sentía como perder algo que nunca volvería. Se sentía como un funeral, porque mi hija era una criminal condenada, y yo había sido quien puso el proceso en marcha. Y yo quedé libre, en camino de recuperar mi estabilidad financiera, legalmente vindicada, pero emocionalmente devastada. A veces por la noche, pienso en Miguel, en qué habría hecho él, en si me habría pedido que perdonara. Luego recuerdo a todas las personas que miré a los ojos, durante 32 años, y a las que dije la misma frase. Lo aprendí demasiado tarde. Aplicar la ley también puede destruir lo que más amas. Y entiendo que hice lo único que podía hacer. Entendí que amar no siempre significa salvar, sino aceptar las consecuencias, culpando a Beatriz, protegiéndose, y el dinero, ¿dónde está ahora? Invertido, en el negocio, y en el apartamento de Barcelona. Puede devolverlo, no inmediatamente. Los activos están bloqueados. Conveniente, objeción, retirada. Beatriz es madre reciente. Cometió un error de juicio. Grave sí, pero no es una criminal. Merece misericordia, no prisión. Cuando leí la resolución, entendí que ya no había vuelta atrás. Culpable como cómplice en la estafa agravada. Beatriz se derrumbó, llorando. Javier permaneció impasible, porque mi hija era una criminal convicta, y pronto iría a prisión, y yo había sido quien inició todo. Cuando la sentencia fue notificada, ya no quedaba nada por discutir. Mi hija y su esposo habían perdido la libertad, y yo había perdido algo que ninguna resolución puede devolver. Ambos apelaron. La apelación fue rechazada. Comenzaron a cumplir condena en diciembre. Y yo estaba libre, financieramente en camino a la restauración, legalmente vindicada, pero emocionalmente destrozada. El juicio terminó, pero la herida quedó abierta, y la certeza de que algunas heridas no sanan, solo se aprenden a cargar. Esta historia termina aquí, pero la de mañana no. Aquí contamos lo que nadie se atreve a decir.